Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 39. La predestinación según la Biblia, entendiendo la soberanía divina, segunda parte. Respondamos las preguntas: ¿Dios decide a quién salvar y a quién no? ¿O permite al ser humano decidir creer al Evangelio o rechazarlo? Debemos iniciar diciendo que Dios no hace acepción de personas y, según la palabra, no quiere que ninguno se pierda. Les leo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Antecedentes. En algunas de nuestras iglesias y convenciones regionales se está dando una controversia entre el neocalvinismo y las ideas evangélicas mexicanas tradicionales, a las que podríamos definir como una mezcla de arminianismo y calvinismo. El problema puede definirse de la siguiente manera. Hay algo a lo que yo llamo pastorado del YouTube. Algunos miembros de nuestras iglesias, principalmente jóvenes, están siendo impactados por algunos prolíficos predicadores que, sin conocerlos, les pastorean y les comparten un neocalvinismo que les pone en controversia con su iglesia y con su pastor. Otra manera de llamar a esto es el problema de actitud. Algunos de los discípulos o iniciados en esta postura extrema creen haber descubierto toda la verdad y miran con desprecio a los que pensamos diferente. Es decir, que más que la doctrina, el problema es la actitud. Y también se trata de un problema eclesiástico. Esto ha causado división en algunas iglesias y también en algunas convenciones regionales. Por eso es que es tan importante que analicemos la doctrina de la predestinación según la Biblia, para poder resolver la controversia hasta donde sea posible y para dar razón de nuestra fe a quien así lo solicite. Sigamos nuestro análisis del texto. Ayer lo iniciamos, ¿recuerdan ustedes? 1 Corintios, capítulo 14. Ahora vamos con el versículo 17. Primero es Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. El versículo 17 dice así: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Romanos 9, 17 al 18. La cuestión de la acción de endurecer. Esta es otra de las cuestiones, este es otro de los argumentos fuertes de los calvinistas o neocalvinistas, que aquí dice que Dios, si le da la gana endurecer a alguien, lo hace, y a quien no quiere endurecerlo, pues no lo hace. La cuestión de la acción de endurecer. ¿Qué es endurecer? ¿Hay algunos otros textos que hablan de Dios endureciendo el corazón de alguien? Endurecer es dejar al ser humano a su arbitrio. Déjeme le explico. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, y con ello no aprobaron, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia y fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Esto está en Romanos 1, 18 al 32. Analicemos algunas de las verdades que este pasaje nos presenta, para entender aquello de la acción de endurecer. Lo peor que puede hacer el Señor con un ser humano es no hacer nada por él. Eso debe quedarnos claro. Dios deja al ser humano cuando en su omnisciencia reconoce que ese ser humano lo ha rechazado en forma categórica e irreversible. Si decimos que Dios endurece a algunos para que no crean o para que pequen más, estamos hablando de una monstruosidad teológica que contradice toda la Biblia. Decir que Dios endurece en forma deliberada y arbitraria a un ser humano, sin considerar su actitud, su identidad, su carácter y decisiones, hace a Dios culpable del pecado, y eso no puede ser así. Endurecer, entonces, a la luz de este pasaje único y especial, significa lo siguiente. Dios tiene control de la historia. Todo cuanto pasa es usado por Dios para cumplir sus planes. Nadie puede, por más que se esfuerce, contradecir los planes de Dios. Aún los malos colaboran en el cumplimiento de los planes de Dios. Todo cuanto pasa es usado por Dios para mostrar su gloria. Si interpretamos este pasaje sin un análisis del contexto teológico de toda la Biblia, corremos el riesgo de crear una herejía. Un ejemplo. En la Biblia se nos cuenta que aunque en varias ocasiones el Señor ordenó que se censara al pueblo, hubo una ocasión en la que David hizo un censo que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Fue un censo basado en la soberbia y el deseo de gloria humana, y por lo tanto Dios se enojó con David y le reprendió fuertemente. Lo complicado del asunto es la descripción que hacen dos distintos textos de la palabra de Dios del mismo evento. Los dos son de la Biblia, los dos son inspirados por el Espíritu Santo, los dos son verdad. Sin embargo, aparentemente se contradicen de manera grave. Se contradicen de manera frontal, aparentemente. Le leo el primero de ellos, es 2 de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz tú un censo de Israel y de Judá. Nótese aquí el asunto. Jehová le dice a David que haga el censo. Primero de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Primero de Crónicas 21:1. No podemos decir que se trata de dos censos diferentes, no se puede. Analicemos el contexto y son el mismo censo. Todos los eruditos e historiadores coinciden en decir que se trata del mismo censo. De cualquier manera, lo que dice 2 de Samuel es complicado de entender. Dios pide a los seres humanos que hagan cosas que después les echa en cara, porque en 2 de Samuel Dios le dice a David que haga un censo y luego Dios se enoja con David si él le dijo que lo hiciera, según el pasaje. La explicación de este texto es la siguiente, y le recuerdo, déjeme volver tantito, le recuerdo que estamos estudiando este pasaje, estos dos pasajes, 2 de Samuel 24:1 y 1 de Crónicas 21:1, como contexto teológico, porque la Biblia debe ser interpretada a la luz de su contexto teológico completo, como contexto teológico del pasaje de endurecer a quien endurece, que leímos en Romanos, nuestro texto que estamos estudiando. Para poder entender ese pasaje de Romanos, necesitamos considerar este contexto teológico y otros muchos, pero no tenemos tiempo para estudiarlos todos, por eso he escogido este en particular que es muy claro. La explicación de este texto es la siguiente, o la explicación de por qué se contradicen frontalmente. La diferencia o la contradicción es muy clara. 2 de Samuel dice que fue Jehová quien incitó a David a hacer un censo. Y 1 de Crónicas dice que fue Satanás quien incitó a David a hacer ese censo. Eso es grave. ¿Quién fue Dios o Satanás? Las explicaciones o las razones por las que esta aparente contradicción se presenta son las siguientes. Número 1, las épocas distintas en las que se escribe el libro manifiestan un conocimiento diferente respecto a los hechos divinos. En el primer caso, no se tiene un conocimiento claro de la existencia del diablo, y todo suceso se atribuye a Dios como causa última. En el segundo caso, ya se ha desarrollado en la primitiva teología de la época el concepto de la personificación del mal, y por eso se usa la identidad de Satanás como responsable. Es decir, en el pasaje de Samuel, la teología no ha avanzado como ahora para usted y para mí. La
La revelación de Dios fue paulatina, recuerda usted, hemos estudiado eso en otros momentos. La revelación de Dios fue dada en forma paulatina, es decir, Dios fue revelándose poco a poco, más y más y más. Adán no sabía nada de lo que después sabría Abraham, y de Abraham era ignorante con respecto a lo que después sabría Moisés, y Moisés no sabía todo lo que después supo David y los profetas, y todos ellos no sabían, pero casi nada de lo que usted y yo sabemos ahora, porque usted y yo sabemos ahora un montón de cosas maravillosas, porque la revelación de Dios fue plena en Jesucristo nuestro Señor. Así es que, en el primer caso, se usa Dios porque no existe el concepto diablo o personificación del mal, y se entiende que todo lo que pasa en el universo finalmente es causa de Dios. Dios lo causa finalmente porque es el soberano perfecto. Segunda razón de esta aparente contradicción. En el primer libro se tiene tanto respeto a la soberanía divina que no se desea incluir al diablo como protagonista, razón por la cual se atribuye a Dios no como agente activo sino como pasivo en el evento. Es decir, si Dios puede evitar una cosa y no la evita, hay gente que dice, bueno, entonces Él la causó. Hay gente no molesta con Dios, que porque su hijo falleció atropellado, Dios pudo evitarlo, como si Dios lo hubiera matado. Dios no mató a ese niño, no, Dios no lo hizo, fue un chofer borracho. Pero como pensamos, pero Dios no lo evitó, entonces Él tiene la culpa. En ese sentido es que este pasaje habla de Dios como el responsable porque no se quiere incluir al diablo, y además ni siquiera se tiene conceptualizado el diablo como persona. Y en tercer lugar, si Dios finalmente usa todo acontecimiento para su gloria, podemos decir que pues Él mismo lo realiza. Entonces, si todo lo que pasa finalmente Dios lo utiliza para su gloria, entonces podemos decir que al fin de cuentas es el autor último, la causa última de todas las cosas. Estos dos pasajes no son una contradicción entonces, sencillamente son dos maneras distintas de describir el mismo evento. Debemos entender esto cuando interpretamos otros pasajes de la Escritura, especialmente cuando hablamos de su soberanía. Este debe ser el mismo parámetro para interpretar el asunto del endurecimiento del corazón de Faraón. Dice que finalmente Dios lo endurece porque Él endurece a quien endurece, en el sentido de que Dios no hizo más por Faraón. Faraón estaba con su corazón de piedra desde antes, y Dios lo dejó así. Y por eso dicen, bueno, no lo ablandó Dios, entonces se lo endureció. Pero se está usando aquí la idea de que Dios es la causa última de todas las cosas. Pero no en el sentido de que Él le dice a David que haga un censo y luego después se enoja contra él. No en ese sentido, porque eso sería una contradicción terrible, igual que si decimos que Dios obligó a alguien a hacer una cosa mala y luego recrimina a alguien por la cosa mala que hizo, cuando Dios fue el que lo obligó. No es así. Pero me dirás, dice Romanos 9, 19 al 23, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Es una buena pregunta que se hace en relación a eso. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si esa fue su voluntad de endurecer, porque Él lo hace a uno culpable, es lo que está preguntándose. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Eso es Romanos 9, 19 al 23. Aquí está la cuestión de vasos de honra y vasos de deshonra. Esa es la cuestión aquí. Los que creen en la doble predestinación, llamados por algunos neocalvinistas, o algunos incluso los llaman hipercalvinistas, interpretan que Dios creó a unos seres humanos para salvación y Dios creó a otros seres humanos para condenación. Una variante de esta idea sería la siguiente: todos los seres humanos están bajo condenación, pero Dios ha escogido solamente a algunos para hacerlos salvos. Si esto es cierto, la pregunta es la siguiente: ¿qué hacemos con el testimonio de toda la Biblia, que nos habla de un mensaje de salvación que debe predicarse a todo ser humano y que todo ser humano debe tener la oportunidad de recibirlo? ¿Qué hacemos con eso? No olvidemos el primer principio de interpretación bíblica, que dice: la Biblia se interpreta a la luz de la Biblia, o la Biblia es su mismo intérprete. Si así creemos, ¿qué hacemos con estas declaraciones de la Biblia? Por ejemplo, se las leo. Voy a leer solamente algunas porciones de algunos versículos. Para que todo aquel que cree.
Escogeos hoy a quién sirváis, escogeos. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tendríamos que decir que no hace falta que escojan. Ya están condenados los condenados y no hay manera de solucionarlo, porque son vasos de deshonra. Y si fueron predestinados, entonces no hace falta que escojan, porque ya están dentro. Ni hace falta esforzarnos tanto para predicarles. Si ya están escogidos, ¿para qué gastamos tanto dinero en la obra misionera? Si ya están escogidos, ya son salvos, aunque no les prediquemos, si Dios ya los escogió. Preguntas muy graves, ¿para qué predicamos? Si no mandamos misioneros a los países donde no hay cristianos, los escogidos que estén ahí serán salvos de cualquier manera, o no hay escogidos de plano ahí. Antes de la llegada a México del evangelio, ¿no había escogidos por acá entre los aztecas y mayas y tlaxcaltecas? ¿No había escogidos? En los países árabes y los países comunistas de la ventana 1040, ¿no hay escogidos? ¿Todos son vasos de deshonra? Dios creó a Adán y Eva para que pecaran, o sea, porque ellos pecaron, entonces Dios los obligó a que pecaran. Judas fue dirigido por Dios para traicionar al Señor, entonces, si Dios hace todo y Dios escoge todo y hace que la gente crea y la gente no crea, entonces Judas no creyó, Dios lo obligó a no creer y Dios lo obligó a traicionarlo. ¿Fue Judas un héroe entonces? ¿Por qué dijo el Señor respecto a Judas, más le valdría al tal no haber nacido? Yo tengo la respuesta, porque fue su decisión personal, fue su libre albedrío entregar al Señor. De hecho dijo el Señor, bueno le fuera al tal no haber nacido, al hombre no haber nacido. Definitivamente debemos buscar alguna interpretación sana del pasaje, pero no puede ser esa de que Dios en forma deliberada hace que la gente peque, o hace que la gente no crea, o hace que la gente se endurezca en su corazón. He aquí lo que este pasaje nos enseña desde mi punto de vista. Nota, debemos aplicar de nueva cuenta lo que aprendimos con el ejemplo de la aparente contradicción de 2 de Samuel y 1 de Crónicas respecto al censo de David. El pasaje exalta la sabiduría de Dios, es decir, el barro no le pone reglas al alfarero. Es el alfarero el que le pone reglas al barro. Segunda enseñanza de este pasaje, el pasaje nos recuerda que Dios a todos nos creó del mismo barro. Eso dice el pasaje. No podemos perder de vista esa idea. No había dos clases de barro, el barro era el mismo. Así que bendito sea Dios, no hay acepción de personas. No es que Dios hizo un vaso con barro de perdición y usó otro vaso con barro de salvación. No, era el mismo barro. El pasaje nos recuerda que los seres humanos somos recipientes de lo bueno o de lo malo, como un vaso. Usa el ejemplo de un vaso, y un vaso tiene una cavidad para recibir un líquido. El pasaje nos dice que algunos prefieren llenarse de deshonra, otros de honra. El pasaje nos confronta con una verdad. Dios da libertad a los seres humanos de que elijan la clase de vida que desean tener, aunque nos invita a llenarnos de su gracia. El hecho que diga, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, nos habla de una intención de dar una oportunidad a los seres humanos para que se arrepientan. Dice que tuvo paciencia, ¿no es cierto? Que soportó con paciencia, lo que quiere decir que Dios sí esperaba que ellos se arrepintieran también. No los hizo de deshonra para que fueran de deshonra siempre, no. Él deseaba que se arrepintieran. Es monstruoso imaginar a Dios vertiendo deshonra sobre algunos vasos y honra sobre otros. ¿Por qué habría de hacerlo así Dios? ¿En qué clase de Dios creeríamos si Dios así le hace? Si Dios hizo un vaso de barro y dijo, a este le voy a poner deshonra. Hizo otro vaso y dijo, a este le voy a poner honra porque a mí me da la gana. Si así es Dios y luego a este que le puso deshonra lo manda al infierno y le dice, apártate de mí, no te conozco. Pero Él le puso la deshonra, si esto fuera así. Sería monstruoso imaginar tal cosa. Lo que exalta este pasaje es su gracia. Somos salvados por su gracia sin mérito alguno, pero para condenarse el ser humano sí tiene que hacer mucho esfuerzo. Tiene que rechazar la gracia y es entonces cuando se llena de deshonra por su rechazo, por su libre albedrío. Decide no creer, decide rechazar la gracia de Dios y entonces es la razón por la que dice que es vaso de deshonra. Para seguir con nuestro análisis bíblico, abordemos ahora Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para atraer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo desde entre los muertos. Esto está en Romanos 10, 1 al 7. Miren, la palabra predestinación sí aparece en la Biblia, pero no se refiere a un designio divino de condenar a unos y salvar a otros. Se trata de un designio divino que dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Esto es lo que Dios predestinó. Dios predestinó que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y también predestinó que el que se rehúsa a creer en el Hijo se pierde para siempre. Eso sí aparece la palabra predestinación en la Biblia, pero en ese contexto. Es decir, que predestinó que todo aquel que cree en Cristo tiene vida. Una prueba de la predestinación bíblica, la predestinación en Cristo, es que los judíos, habiendo sido elegidos, habiendo sido el pueblo de Dios escogido, habiendo sido un pueblo adoptado por Dios, es decir, predestinado en Cristo, no fueron salvos todos, por la sencilla razón de que rechazaron al Señor. La salvación no era automática, debían decidir, debían ejercer su libertad, y si no lo hicieron, se llenaron de deshonra y terminaron siendo vasos de deshonra. Les leo Romanos 10, 8 al 13. Más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 8 al 13. El ser humano toma una decisión, cree y confiesa. ¿No está claro eso? Es una decisión del ser humano. Dios derrama su gracia sobre todos y algunos seres humanos confiesan a Dios, creen en Él y son salvos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero dijo: no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También dijo: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Está en Romanos 10, 14 al 21. Este pasaje nos presenta muchas enseñanzas, pero hay aquí algunas muy importantes para nuestra reflexión de hoy. Dios quiere que todos escuchen su evangelio porque quiere darle a todos la oportunidad de aceptar su gracia. La enseñanza y exhortación de toda la Biblia para la iglesia y los cristianos es que prediquemos el evangelio. El asunto es grave porque de eso depende que todo mundo sea confrontado con la verdad y pueda tomar una decisión al respecto. Creer que Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación es creer en una doble predestinación que no es congruente con la enseñanza bíblica. Otra prueba irrefutable de que el ser humano debe responder al llamado de Dios y puede aceptar o puede rechazar la gracia de Dios es la insistencia de Dios para que prediquemos y demos oportunidad a los seres humanos para que crean en el Evangelio. Eso está por toda la Biblia. ¿Por qué habría Dios de insistir tanto si ya ha elegido a unos para el cielo y otros para el infierno? ¿Para qué que insiste tanto en que les prediquemos? Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones. Mire, sé que los pasajes del apóstol Pablo son complejos, son profundos y tal vez yo no soy el mejor maestro y no lo explico de la manera más correcta, pero sígame y en esto que son las declaraciones de fe, digamos que es la explicación final de todo este asunto, de todo este exégesis que acabamos de hacer.
Y se lo digo en pocas palabras. Dios es soberano y en su soberanía ha establecido que todo aquel que en Él cree y le entregue su vida tenga vida eterna. Segunda declaración. El libre albedrío no contradice la soberanía divina, si acaso la exalta, pues reconoce la gracia y el poder de Dios que puede salvarnos sin que tengamos mérito alguno. No contradice la soberanía divina porque el libre albedrío entiende que la salvación es por pura gracia divina. Él es soberano y quiso salvarnos por su gracia. No quiso salvarnos por buenas obras, ni quiso salvarnos por religión, quiso salvarnos por su gracia. Eso es su soberanía. Él es tan soberano que le dio la gana salvarnos por gracia. ¿Cuál es el problema? ¿Quién discute con él si él es soberano? Porque los no calvinistas opinan que los que no somos calvinistas le faltamos respeto a la soberanía divina, que no creemos que Dios es soberano porque creemos en libre albedrío, pero no se contradice. Porque los que creemos en libre albedrío creemos que Dios, que también tiene libre albedrío porque Él es Dios y tiene más que cualquiera, decide soberanamente salvar a la raza humana por gracia, solo con que crean en Él, en su Hijo. Siguiente. Todas las enseñanzas del Señor Jesús son desafíos a los seres humanos para que creamos, le sigamos, aceptemos, entreguemos, hagamos, digamos, etc. No haría falta discipulado si la decisión humana no existiera. Y si la decisión humana tiene algo que ver, entonces la doble predestinación no es verdad. Conclusión. Entender la salvación como una oferta de Dios que los hombres pueden aceptar o rechazar desarrolla una sana teología, una eclesiología congruente y nos desafía a una ética espiritual fundada en el amor de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor en Mateo 11:28. Es una invitación de Dios. Si no hubiera libre albedrío, ¿para qué nos invita? Pero no, sí nos invita porque hay libre albedrío. La doble predestinación o la predestinación calvinista es una doctrina que revela un carácter impositivo e intransigente y revela una peligrosa soberbia en quienes se creen escogidos. Esto en la historia ha implicado algunas cosas muy tristes. Por la historia sabemos que algunos de los que promovieron la doctrina de la predestinación calvinista asesinaron a algunos reformadores por no estar de acuerdo con ellos. Algunos gobernantes del mundo que han dicho ser creyentes han cometido terribles genocidios porque han malentendido esta doctrina y se han creído con el derecho de privar de la vida a los que han llamado infieles o enemigos de la fe. Algunas personas tienen serios problemas emocionales y o espirituales porque llegan a sentir que Dios los aborrece y están convencidas o convencidos de que no hay nada que puedan hacer, pues Dios las creó como vasos de deshonra. Algunos grupos o comunidades de fe tienen cero fervor evangelístico, pues entienden que hagan lo que hagan, los salvos ya lo son y los perdidos no tienen remedio. Siguiente. Esto genera que algunos creyentes sean orgullosos, soberbios y sus acciones de servicio no se enfoquen en alcanzar almas, pues ya están escogidas. Se enfocan en la persuasión y el orgullo espiritual. Y por último, en otros casos algunos que creen que son escogidos porque sus familias lo son o porque ellos asisten al templo, se sienten con la libertad de vivir vidas fuera de la voluntad de Dios, creyendo que por ser escogidos serán salvos de cualquier modo. No me molestaría creer en la doble predestinación, a mí no me molestaría. Eso simplificaría mucho la vida y la fe. Pero tal doctrina no es congruente con el carácter de Dios del que nos habla la Biblia. Así que no importa si es muy popular y si aquellos que la proclaman son muy buenas personas, grandes teólogos y famosos predicadores. La enseñanza bíblica debe ser enseñada, proclamada y defendida. El Evangelio es una verdad de vida o muerte y debe ser anunciado con valor y pasión. Y el ser humano tiene la plena libertad de escoger si cree o rechaza la fe. Usted y yo hemos creído. Hemos aceptado la salvación en Cristo Jesús y ha sido por nuestro libre albedrío, pero no somos salvos por libre albedrío. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Nos vemos mañana. Todavía no acabamos la doctrina de la predestinación según la Biblia. Espero que mañana esté conmigo para dar algunas conclusiones muy importantes. Hasta pronto.